Ok, muy buenas tardes. Estamos haciendo nuestra reunión de mujeres aquí desde la casa. Hoy día se vino una tormenta tremenda y nos tuvimos que quedar todos en casa. Así que damos gracias a Dios de todas maneras porque podemos estar protegidos. Ya avisaron que hay un día de nieve para mañana. Los niños no van a clases porque la tormenta se vino con todo. Así que bueno, damos gracias a Dios que los niños van a estar protegidos y vamos a orar por la protección para nuestros esposos y todas aquellas mujeres que tienen que salir a trabajar en el día de mañana. Dios les guarde. Un saludo a mis queridas hermanas que se están agregando aquí en el estudio de este día. Maribel, ya estás por ahí, Jessica, Violetita y María Frausto y Jackie, estás diciendo hola. Y acabamos de tener una linda reunión de oración. También estuvimos compartiendo algunas cositas de nuestro estudio, estas preguntas que trae el estudio previamente, y damos la bienvenida también a Berito, que seguramente estás también con Sole, y festejábamos a Sole, su cumpleaños, estuvo de cumpleaños hace poquito, así que damos gracias a Dios porque le ha dado lindas primaveras a la Sole, 73 primaveras ya, qué bendición tener esa edad, Solecita, así que estamos agradecidos a Dios por tu vida. Y bueno, estamos listos para iniciar. Yo voy a ponerme el micrófono, tal vez se va a escuchar mejor. Ustedes cuéntenme ahí por sus comentarios si suena mejor con el micrófono o sin micrófono. Un segundito, a ver. Suena ahí, ¿está mejor? Mándenme ahí un comentario para saber si está escuchando bien, y vamos a dar inicio a lo que va a ser este tiempo maravilloso con la palabra de Dios. Estoy lista, ya todas están preparadas con sus útiles, la Biblia, por supuesto, nuestro principal material con el que estamos apoyando estos estudios. Esthercita, cuéntame si se escucha bien, por favor. Manda ahí un texto al grupo y cuéntanos si se está escuchando bien, por favor. Perfecto. Bueno, y ya se agregaron otras más, Rubelita y la Sandrita Albornoz, tanto tiempo. Un saludo para ti, Sandrita. Gusto de que estés compartiendo con nosotras este tiempo de reunión. Juanita Flores también. Juanita Bocanegra, bienvenida, Juanita. Estamos todas en casa y aquí compartiendo con el resto de las mujeres. Rosalba Vega, mira, un saludito para todas mis hermanas. María Ríos, ¿ya estás lista? Perfecto. Iniciamos entonces, como cada jueves a las 6:30 nos estamos juntando para compartir con ustedes el estudio de Mujer Verdadera 201, un maravilloso libro que estamos compartiendo y que estamos llevando juntas acerca del diseño interior, acerca de lo que significa los 10 elementos de la feminidad bíblica. Estamos agradecidas al Señor y nos sometemos cada semana al estudio, abriendo nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor quiere decirnos respecto a lo que Él ha hecho para nosotras. La creación del diseño divino que hemos recibido, lo queremos desarrollar y queremos honrar al Señor con todos estos elementos que gracias a la palabra de Dios podemos ir descubriendo y entendiendo, renovando nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque lo que queremos es llegar a entender la voluntad de Dios y comprender que es agradable, perfecta,
que es buena, pero principalmente para el Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros le demos gloria. Y claro, aunque a veces, por supuesto, no podemos dudar que la palabra de Dios es nuestra guía y nos beneficia mucho. Por ejemplo, tengo aquí el Salmos 37, versos 23 y 24, que dice que sus santos preceptos nos ordenan los pasos y el Señor se deleita en este camino. Cuando caemos, no quedamos derribadas. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene de su mano. ¡Qué maravillosa verdad! Y no hay un gozo más grande que saber que estamos sostenidas de la mano del Señor. Así que en este estudio, donde hemos estado analizando estos elementos bíblicos que el Señor ha dejado para nosotras, las mujeres, y gracias a esta carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, este pastor de la iglesia en Creta, estábamos aprendiendo que en la introducción y el propósito de esta carta era fundamental para aquellos hermanos en esta isla en Creta, pero también, por supuesto, es tan importante para nosotras hoy en día. Claro, el mal testimonio de los cretenses era tan notorio, a tal punto que los griegos incluso formaron un verbo que decía kreitesen o cretensar, que significa mentir y robar. Y tenían una frase proverbial que decía kreitesen pros Creta. Y esto significa cretensar contra un cretense, o también podemos decir coincidir mentiras con mentiras. Es tremendo y es tan triste saber y entender que el engaño ha sido siempre, y lo es todavía, la estrategia de Satanás. Es tremendo. Así fue desde el inicio en el Génesis, como Satanás tentó a Eva, y el noticiario, por ejemplo, del 2005, aquí en los Estados Unidos, contaba de los agentes del servicio secreto que detectaron la circulación de billetes falsos como nunca antes. Y cuenta la noticia que el falsificador evitó ser capturado durante más de 3 años. Y hasta esa fecha, él había puesto en circulación más de $7 millones de billetes falsos. Incluso estos billetes aparecieron muy rápidamente en 9 países del extranjero. Imagínense lo que habrá sido. Bueno, investigué un poquito y acerca de esto en la Constitución de los Estados Unidos dice así, importante, acerca de la falsificación de dineros, dice la Constitución, en virtud del artículo 471 del Código Penal de los Estados Unidos, dice, quien quiera que con intención de estafar, falsifique o altere cualquier obligación u otra garantía de los Estados Unidos, recibirá una multa conforme a este título y será encarcelado por más de 20 años o sufrirá ambos castigos. Así que la falsificación se considera una amenaza para la estructura de un país, igualmente que la traición. Bueno, ¿cómo crees tú que Dios ve al padre de las mentiras y a los que siguen sus propósitos? Cómo Él aprovecha las oportunidades para falsear y tergiversar o distorsionar la verdad, la única verdad de todo lo que nuestro Dios redentor y soberano dice en su palabra. Y como estamos en la casa, antes de seguir con esta pregunta tan importante, tengo que abrir la puerta a mi perrito porque está aquí molestando que quiere salir. Ay, ay, ay.
Quijote, ¿estás seguro? Está la nieve con todo afuera y él quiere salir. Bueno, estaba preguntándoles, ¿cómo creen ustedes que Dios ve al padre de mentiras? Que aprovecha, y no solamente él, y a todos los que le siguen, ¿no? Que aprovecha oportunidades para falsear y tergiversar o distorsionar la verdad de todo lo que nuestro Dios redentor y soberano dice en su palabra. ¿Cómo creen ustedes que Dios lo ve? La época que nos ha tocado vivir está saturada de redefiniciones, que no son más que mentiras disfrazadas de verdad. Y ellos tratan de normalizar normalizar lo que es anormal. Seremos mujeres verdaderas, que honremos al Señor en la medida que nos saturemos de la palabra de Dios, de sus definiciones respecto a todas las cosas que Él ha creado. No seamos como esas mujeres cargadas de pecados. ¿Recuerdan ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, pueden buscar en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 6 al 7, donde dice que estas mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero que nunca llegaban al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque sus mentes y su corazón estaban saturados, estaban cargados. No había lugar para aceptar en sus mentes, no había lugar para aceptar la verdad. Y esta expresión cargadas de pecados se refiere a mujeres rebosantes de pecados pasados, no confesados. Estas mujeres estaban tan cargadas de ellas mismas que no admitían sus faltas. Y hoy mismo tú puedes observar y puedes observarte a ti misma y pensar, ¿seré yo una mujer de este tipo que no admito mi falta? Aún este tipo de mujeres, teniendo la provisión de la gracia por parte de Dios para descargar sus corazones a través de un genuino arrepentimiento y confesión de pecado, por la gracia del Señor, no quieren reconocer y ellas están cargadas de orgullo. Podemos estar cargadas de orgullo. No reconocemos que necesitamos ayuda, que necesitamos cambiar. Estas mujeres que dice el texto no admitían que estaban equivocadas y tampoco admiten que necesitan ayuda. Ellas no admiten que necesitan más información sobre un asunto. De hecho, este tipo de mujeres, la mujer orgullosa, se niega a revisar cualquier evidencia presentada en su contra. ¿Por qué? Porque no quiere encontrarse con su propia equivocación. Así que debemos admitir en nuestros corazones que cometemos pecados. Todas cometemos pecado, pero cuando vamos a la palabra y vemos ahí en su luz, entendemos que es la naturaleza que hemos heredado, pero tenemos oportunidad de confesar y de ponernos a cuentas con el Señor. Mira, en nuestra iglesia estamos leyendo todos una lectura en común, es una lectura bíblica cronológica y estamos pasando por Levítico, un libro apasionante, y estamos aprendiendo cómo el Señor sabe, porque ahí en la Escritura lo detalla, ¿verdad? Y dice, le da la instrucción a Moisés y él sabe que hay tentaciones de pecar por ignorancia, y él describe a su siervo Moisés qué tipo de ofrendas deben presentar con el propósito de reconocer sus culpas, de esa maldad que el hombre tiene y que nos enfrenta a la santidad del Señor y nos hace entender que necesitamos
confesar y ponernos a cuentas. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4, hay muchos ejemplos de lo que les estoy diciendo, pero en el capítulo 4, versículos 22 al 23, dice respecto a los gobernantes, por ejemplo, dice que cuando ellos pecaren por yerro o un error no intencional, haciendo algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y pecare luego que conociera su pecado que cometió, ¿qué dice que tiene que hacer? Presentará su ofrenda en un macho cabrío sin defecto. Entonces, el Señor sabe, y nosotras debemos ser humildes y debemos ser sinceras y reconocer inmediatamente en el momento en que conocemos que hemos ofendido al Señor o a alguien a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, y confesarlo con prontitud. Ya no necesitamos llevar un cordero como víctima de sacrificio. Cristo fue nuestro intercesor. Él, el Cordero de Dios, Él fue el sustituto, el único que podía pagar por nosotras, porque Él no tuvo pecado y Él podía pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos conscientes de lo que significa hacer o no la voluntad de Dios, entonces tomemos decisiones correctas. Porque cuando tomamos malas decisiones y llamamos, por ejemplo, bueno a lo que es malo, debemos inmediatamente confesar y decirle a Dios lo que Él diría respecto a nuestra maldad. Así que cuidarnos de no ser orgullosas es imprescindible para el correcto desarrollo del discernimiento espiritual. Recuerda lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El discernimiento es el primer elemento que estuvimos estudiando acerca de la feminidad bíblica. Pablo fue muy tajante en la exhortación a Tito. En el capítulo 2, versículo 1, él le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y una mujer verdadera se caracteriza por tener buen juicio. Sabe lo que está de acuerdo con la sana doctrina y, consciente de ello, desea vivir conforme a ella. Entonces, estemos alertas de las falsas enseñanzas que nublan el discernimiento espiritual de nuestros días, ya que éstas representan una amenaza inmediata a nuestra fe. Nuestros pensamientos y el estilo de vida deben manifestar el verdadero evangelio sin mancha ni contaminación. Así que, ¿cómo podemos mantener nuestros pensamientos limpios y nuestra actitud limpia frente al Señor? Esta es una buena pregunta. Abramos nuestras Biblias ahí en el Salmos 119, versículos 9 al 16. Salmos 119, versículos 9 al 16. Este salmo maravilloso va a exponernos de la palabra de Dios y vamos a meditar en estos versículos desde el 9 al 16. Un consejo para todas nosotras. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La pregunta, ¿con qué? Bueno, la respuesta ahí está. Con guardar tu palabra. Dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. El ruego que él hace, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
Con mis labios, dice el versículo 13, he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas riquezas. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Vieron? Hasta aquí vamos a leer en la Biblia y vamos a meditar en el consejo que el salmista nos está dando para que mantengamos nuestros pensamientos y acciones limpios delante del Señor. Número 1, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Constantemente. Eso nos va a ayudar. Solamente la Escritura puede limpiarnos nuestras mentes y conductas. No creas la mentira que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Su amor no tiene límites. Él sabe todo de ti y solo está esperando que vengas a Él en genuino arrepentimiento. Entonces, reflexiona las verdades de la palabra de Dios, porque ella te va a dar luz para discernir entre lo bueno y entre lo malo, y recibir las bendiciones de tomar correctas decisiones. Por ejemplo, en nuestra lectura bíblica, otra vez, estábamos ahí en Levítico, Nadab y Abiú entregaron fuego extraño. Ellos no guardaron las instrucciones que Dios había dado detalladamente y claramente, pero en el mismo contexto, el Señor exhorta a los sacerdotes a no permitir embriagarse, porque cuando ellos ministraban a Jehová en el santuario, dice textualmente para que ellos puedan discernir entre lo que es santo y lo profano. En una aplicación espiritual podemos entender entonces que una mente sobria, alineada con la palabra de Dios, evitará, ¿qué cosa? Las mentiras de Satanás, que nos embriagan y no nos permiten distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo. Proverbios capítulo 16, versículo 20 dice, el entendido en la palabra, ¿sabe qué? Proverbios 16, 20, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, examina la palabra de Dios en todo tiempo. En segundo lugar, para mantener nuestras mentes y acciones limpias delante del Señor, tenemos que rogar en base a la palabra de Dios. ¿Viste lo que dice el salmista? En el versículo 10 dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, el salmista entiende que si busca a Dios con todo el corazón, es decir, con un anhelo sincero en el alma, de no desviarse de la verdad de Dios, entonces el Señor se manifestará a él y le dará el poder para cumplir con ese deseo. El Señor responde nuestras oraciones. Tenemos que ser sinceras. No vamos al Señor solamente por aparentar o por dejar bien a la líder de tu iglesia o a tu pastor. Sé sincera y pídele al Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El gran problema es que muchos saben lo que hay que hacer, pero no lo anhelan de corazón. Y sufriendo en sí mismos el daño por esto, por no alinear sus vidas con la palabra de Dios, pasan consecuencias luego, ¿no? Entonces, reflexiona la palabra de Dios en todo tiempo. En segundo lugar, ruega en base a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, retén la palabra de Dios en el corazón. Dice el salmista que la forma de limpiar nuestro camino, es decir, de no permitir que nada nos haga tropezar en nuestra vida de relación con Dios, es guardando su palabra.
cuando el Señor entregó esta parábola del sembrador. ¿Recuerdan? En una forma muy poética, el Señor definió la palabra como la semilla. Esta semilla, cuando es entregada y no es inmediatamente meditada y retenida, porque no se hace el esfuerzo de entenderla, entonces la meditación y la reflexión del corazón que no se guarda y que con el poder del Espíritu Santo no la atesoras ahí, entonces no puedes entender, no puedes discernir. Dice el Señor que viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso lo puedes leer en Mateo capítulo 13, versículo 19. Así que si bien este texto lo dice en relación a los que rechazan la verdad de Dios, es decir, a los incrédulos, muchas veces nosotros, los creyentes, actuamos inexplicablemente menospreciando también la verdad del Señor. ¿Y el diablo qué hace? Hace todo lo posible para que nos olvidemos de lo poco que hemos leído o de lo poco que hemos atendido, a veces estando en los mismos cultos, en las reuniones en nuestra iglesia. Cualquier cosa nos distrae y desestimamos la palabra. Debemos hacer un esfuerzo para tener comunión con Dios y escuchar toda la instrucción. En el libro que estamos llevando, en la página 41, ustedes pueden tener, las que no tienen el libro, cómprenlo porque está buenísimo. En la página 41, la autora nos pregunta, ¿cómo podemos, los hijos de Dios, perfeccionar la capacidad del discernimiento espiritual? ¿Cómo podemos? Bueno, Hebreos capítulo 5, versículo 14, lo dice y lo voy a compartir en la Nueva Traducción del Viviente. Dice así Hebreos capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ves? ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder desarrollar este elemento básico para la feminidad bíblica? Es practicar, a fuerza de práctica, desarrollar. Lo que el Señor quiere es que nos esforcemos, que nos ejercitemos y que experimentemos el estudio de su palabra. Que nos esforcemos, sí, hemos hablado muchas veces que tal vez hay que levantarse mucho más temprano para poder tener ese buen tiempo con la palabra de Dios antes de salir a trabajar, antes de salir a estudiar, lo que te toque hacer en ese día. Tenemos que ejercitar la palabra de Dios, ponerla por obra y por último experimentarla. Dejar que Dios siga haciendo su obra. ¿Retienes la palabra de Dios cada día? Tú, amiga que estás mirando, hermana que estás escuchando, ¿te esfuerzas en imponerte principios de la palabra de Dios en tu vida? Porque la palabra de Dios lo dice y tenemos que ser obedientes. Nada más porque el Señor dice que tenemos que ser santos, somos santos, porque el Señor es santo. Los cambios de nuestra vida son forjados por el Espíritu Santo, pero también debe haber una acción que muestra, no una pasividad en la vida cristiana. Debemos mostrar el interés por esforzarnos y por accionar la palabra de Dios. No debemos tener una actitud pasiva, porque esta actitud pasiva es resistirnos a la verdad de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 30, ustedes pueden buscar en Efesios capítulo 4, verso 30, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 dice, no apaguéis el espíritu. Entonces nosotras debemos ser mujeres sabias
y hacer que la llama del Espíritu Santo que está en nosotras flamee intensamente en nuestros corazones. Y entonces, por medio de la reflexión, por medio del ruego en base a la palabra de Dios, decir lo que Dios dice en su palabra, podremos entonces, en tercer lugar, decíamos, retener la palabra. Y en cuarto lugar, ya estamos por el cuarto, podemos reproducir la palabra en todo lugar. Y este cuarto punto lo podemos buscar, la palabra reproducir, en el diccionario de la RAE, en la cuarta acepción, dice que la palabra reproducir es hacer que se vea u oiga el contenido de un producto visual o sonoro. En cierta manera, eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. La gente debe ver en nosotros y escuchar, ¿ves? Ver y escuchar a través de nosotras lo que la palabra de Dios ha forjado en nuestros corazones. Eso solo sucede cuando hay una relación real con la verdad de la palabra de Dios. Y sabes, nosotras jamás comunicamos lo que no nos interesa y lo que no amamos, ¿verdad? Entonces, para las que aman al Señor, ¿amas al Señor ahí donde estás en tu casa y escuchando? Contesta, ¿amas al Señor? Bueno, las que aman al Señor aman lo que Dios ama. Y Dios ama las almas. Y esta semana Dios me trajo a mi casa, me mandaron, tengo la bendición de tener y quiero compartir con ustedes un desafío. Me ha llegado directamente desde la Argentina este folleto de nuestra querida y amada amiga Silvia Nuech. Este es un folleto que se llama El dolor, un visitante prepotente. Y si tú amas al Señor, tienes el peso de las almas, porque Dios ama a los perdidos. Y tenemos una tremenda bendición de poder compartir. Me llegaron 50 de estos folletos. Silvia nos mandó con todo su amor estos folletos para que compartamos. Silvia Nuech es una misionera que ya lleva 46 años junto a su esposo ahí en Argentina. Y ella nos comparte en este folleto una vivencia que tuvo, un dolor muy, muy fuerte que ella tuvo en un momento de su vida y que le ha seguido hasta estos días, pero sin embargo ella va a compartirnos que este dolor a ella la ha llevado a estar más cerca del corazón de Dios. Y yo estoy segura que tú conoces a más de una mujer con dolor, ya sea físico o espiritual. Muchas mujeres sufren de dolores espirituales y sufrimos, pero las que sufrimos el dolor espiritual y tenemos la fe en Cristo, podemos apoyarnos en nuestra roca. Pero hay mujeres que no pueden, no saben a quién recurrir y recurren al alcohol y recurren a las drogas o recurren a diferentes estilos de vida que solamente las va a seguir hundiendo en su dolor. Y yo voy a desafiar a mis hermanas, a las que aman al Señor y aman a los perdidos, a que busques y me digas, yo quiero uno de estos folletos porque tengo en mi mente una persona que quiero compartir el Evangelio, porque adentro vas a tener un poco del testimonio de nuestra amiga Silvia y luego también algunas características de lo que es el dolor, pero como lo dice un doctor, ¿ok? Y también lo que Cristo da en respuesta a nuestros dolores más profundos. Y ahí está el mensaje de la palabra de Dios. Así que aquí yo lo tengo. Solamente tienes que decirme, hermana Sandra, yo tengo una persona, deme por favor un folleto y queremos luego compartir de qué trata, de qué sucedió con esta entrevista que tuviste. Entonces, es triste entender
que algunos cristianos no se apasionen por las verdades de la palabra de Dios. Y principalmente pensando en la salvación. Un día nosotras necesitamos que alguien nos hablara de Cristo y nosotras tenemos que ser sensibles y demostrar, como les decía, en voz y en acto, que hay una llama que está flameando en nuestro interior que se llama la salvación de Jesús. Así que las mentiras que se han diseminado en nuestras iglesias o en lugares donde hay muy pocas voces que proclaman la verdad de Dios, eso demuestra solamente que no hay un corazón, como el salmista nos advierte, como lo que el salmista tenía en su corazón. Él decía, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. ¿Por qué? Bueno, el versículo 14 dice, porque me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado más que de toda riqueza. El salmista en el versículo 15 nos dice que él ha decidido meditar, considerar las verdades de Dios. Y en el verso 16 nos menciona que él ha llegado a tener una experiencia de regocijarse en estas verdades decretadas por Dios y ha decidido, es una decisión, no olvidarse de ninguna de ellas. Entonces, ¿qué sucede cuando nos disponemos así nosotras en nuestros corazones? Bueno, se forja una virtud que es la excelencia moral propia del cristianismo y que se manifiesta también a través del honor. Y el honor es el segundo elemento para la feminidad bíblica. Una mujer verdadera que ama al Señor va a querer honrar al Señor. Esta mujer va a querer ser reverente en su conducta. Es decir, ella va a respetar el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ella y en su profunda reverencia ella va a suscitar o a causar una respuesta de compromiso personal con el Señor. Entonces va a tomar este folleto y se va a comprometer a darlo a una mujer que necesita la verdad. Entonces, Mary Kassian, una de las escritoras de este libro que estamos llevando tan bueno, recomendado para todas mis hermanas y amigas, ella nos cuenta en el libro el solemne momento que vivió al visitar en Arizona el USS, un barco de guerra que fue hundido en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor. Ella dice que visitó ese monumento y este barco que fue hundido ahí en ese lugar, donde hoy descansa finalmente ese barco, pero que está ahí los cuerpos de 1.177 tripulantes y soldados de la Marina. Se levantó un monumento importante y hay reglas. Dice que las reglas para entrar a ese lugar de honor por los caídos consistía en guardar absoluto respeto mientras se visitaba y se caminaba con solemnidad. No podían hablar, por supuesto, ni reírse, quitarse la gorra, el que tenía una gorra, apagar los celulares, etc. Era un momento muy solemne. Pero Mary Kassian nos cuenta que ella quedó muy asombrada observando a unos padres que estaban con un muchachito de más o menos unos 9 años y que leían en un mármol los nombres de cada uno de aquellos que habían muerto en ese lugar por servir a la patria. Dice ella que de pronto observó que el niño tomó una postura de soldado y llevando su mano a la sien, como los soldados hacen, ¿no? Saludó, hizo el saludo militar. Y dice ella también que observó correr una lágrima a este muchachito. Cuando salieron del lugar, Mary escuchó al niño decir a sus papás: cuando sea grande,
Yo quiero ser un soldado. Yo quiero ser un hombre de honor, como esos soldados. Qué maravilloso el efecto que tuvo esa visita a ese monumento en la vida de aquel niño. El momento solemne y el respeto por aquellos hombres que dieron su vida por la libertad parecía mucho, mucho más que una emoción transitoria. A este niño le plasmó su corazón y él quiso voluntariamente convertirse en esa misma clase de hombres de honores. Su profunda reverencia suscitó una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Un compromiso personal. Esta es la misma reverencia y mayor, por favor, hacia nuestro Señor que deberíamos tener, nuestro libertador de nuestras almas, de nuestras vidas. Deberíamos impulsarnos a consagrarnos a su servicio, al servicio de Cristo. Recuerda, una mujer reverente vive centrada en Dios, se dedica al Señor de todo su corazón, busca de todas las maneras estas actitudes y pensamientos que honren al Señor. Entonces, te hago una pregunta. ¿Deseas la Biblia? ¿Deseas la palabra de Dios? Reflexiona en ella. No solamente reflexiona en ella, ora la palabra, ruega en la manera de la palabra y también, como compartía, reténla en tu corazón, reténla y por fin también regocíjate en ella. Entonces, vamos a tener una palabra de oración dándole gracias a Dios por este bello tiempo con su palabra, estas bellas lecciones que estamos aprendiendo, y le vamos a rogar a Dios que nos ayude en nuestro corazón a no desestimar su palabra, no descuidar nuestro tiempo con Él. Las invito a tener una oración. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos tener el acceso libre y abrir nuestras Biblias cada día. Ayúdanos en nuestro corazón a tener un amor profundo por tus escrituras y entendiendo que cada vez que vamos a ellas, seguramente vamos a ser exhortadas, pero también animadas en tantos aspectos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Y también, bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestra mente, nuestros corazones y nuestras actitudes para darte honra y gloria, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el hacedor de nuestras vidas y tú tienes un plan maravilloso para nosotras que debemos glorificarte. Ayúdanos, Señor, en el entendimiento de tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les damos un abrazo a todas mis hermanas que se han conectado. Las invitamos para la próxima semana a las 6:30 a través de mi muro. Vamos a seguir estudiando Diseño Divino 201, 10 elementos de la feminidad bíblica. Y ya estamos en la segunda semana del libro. Vamos estudiando el segundo elemento, que es el honor. Así que Dios las bendiga, que tengan una buena noche.